Hola y bienvenidos. Estoy muy emocionada de tener conmigo a Vivian Millán en mi serie de entrevistas Sumérgete con Cerna Legal Services. Para los que se están uniendo con nosotros por primera vez, Sumérgete con Cerna Legal Services presentará entrevistas entre yo, Noel y Cerna, y otros expertos latinos, principalmente sobre temas legales. El objetivo de esta serie será compartir información educativa y recursos sobre diferentes temas legales que podrían impactar a la comunidad latina. Es importante tener en cuenta que la información y las opiniones que compartiremos durante esta entrevista son solo para fines informativos y no se consideran asesoramiento legal sobre ningún tema y no existe una relación de abogado-cliente entre nuestros televidentes y los entrevistados. Bueno, sin más preámbulos, estoy muy emocionada de presentarles a mi querida invitada, Vivian Millán, a quien conozco desde hace unos 9 años y es una de mis amigas más cercanas y también es una abogada impresionante y hoy amablemente accedió a conversar conmigo sobre ciertos temas de inmigración, incluyendo permisos de trabajo y los tiempos de espera que ahorita existen con la inmigración. Entonces, Vivian, buenas tardes. ¿Nos podrías primero platicar un poco sobre de ti personal y profesionalmente y decirnos cuál es tu puesto actual y el ramo de ley en que practicas? Claro que sí. Primero que todo, Noeli, muchas gracias por tenerme acá. Estoy emocionada poder participar en esta serie que vas a empezar a hacer. Bueno, yo nací en Colombia, personalmente yo llegué a los Estados Unidos cuando tenía alrededor de 7 años. Viví en la Florida, estudié ahí y después en el 2013 fue cuando me mudé aquí a Chicago para estudiar Derecho, fue cuando nos conocimos. Después de graduarme, ejercí un poco en derecho de familia, ayudando a familias que desafortunadamente se están divorciando o peleando la custodia de los niños. Y en el 2018 fue que empecé a trabajar en la organización donde estoy en estos momentos, que se llama el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes. Específicamente, yo trabajo en el equipo que representa a los menores que están detenidos o que han estado detenidos en albergues en ubicaciones específicas, que están alrededor de Chicago. Um, Ayudo a menores, es lo que hago, entonces la información que voy a dar, mucha tiene que ver con ellos y el resto pues es información general que se conoce en la compañía. He trabajado con ellos ya por 4 años y bueno, sí. Muy bien, no, me parece muy bien y gracias por el trabajo que haces, de verdad. Gracias. Trabajar en este ramo es difícil, pero hasta más me imagino especialmente con niños. Gracias por lo que haces por ellos. Bueno, y ahora creo que hoy vamos a platicar un poco más en fondo sobre temas de inmigración, obviamente, pero creo que queríamos tocar dos temas, que serían los de los permisos del trabajo y también los tiempos de espera, ¿verdad? Ahorita que existen con la inmigración. Entonces, ¿nos podrías dar tal vez una breve explicación de alto nivel de esos dos temas? Claro, claro que sí. Yo creo que lo primero es explicar qué es un permiso de trabajo específicamente, qué es lo que te da con eso. Primero, no todo el mundo es elegible para un permiso de trabajo. Entonces, lo primero es hablar con un abogado, siempre recomendamos para ver si eres elegible y hay muchísimas categorías. Yo personalmente trabajo con muchos menores que aplican para asilo o tienen alguna visa especial juvenil, entonces esas son las categorías especiales. ¿Okay? Entonces, haces una aplicación, el costo normal es de $410 y hay otro costo de una cita de biometría de 85, pero si eres elegible también puedes pedir un perdón de pago. Entonces, esas son todas cosas de que ten pendiente que sí puede haber un costo, pero tu abogado debería ver si eres elegible para no tener que pagar eso. Entonces, tú aplicas y dices, yo soy elegible por estas razones. La oficina de inmigración acepta o tal vez te puede pedir más información o te niega el permiso. Tu abogado o tú, ¿no es cierto? Si te representas tú mismo, deberían ver las razones porque a veces sí se equivocan o a veces la ley de inmigración cambia.
Ahorita les voy a hablar sobre un cambio que acabó de pasar, creo que la semana pasada. Entonces, en ese entonces, cuando tú aplicas, es donde viene el problema de la espera. Desafortunadamente, en estos momentos, Inmigración está trabajando en los casos de junio del 2021. Entonces, imagínate, hay gente que tal vez se le venció el permiso de trabajo o que está esperando por primera vez poder aceptar un trabajo, porque en Inmigración desafortunadamente tiene muchas aplicaciones. Entonces, perdón por interrumpirte, No, Vivian, no, pero tranquila. entonces, en ese momento en que la persona está esperando ese permiso de trabajo, entonces no pueden trabajar hasta que reciban ese permiso, aunque esté atrasado inmigración. Desafortunadamente. Ok. Pero bueno, pongámosle que lo bueno que ha pasado es que como es algo tan común, hubo un grupo de abogados que pues hizo una demanda con Inmigración tratando de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y esa es la noticia que acabó de pasar, es que cuando tú estás aplicando para la renovación de tu permiso de trabajo, antes solamente te daban 180 días y eso después de que se expiraba, y eso era solamente, primero, si la categoría que aplicaste es elegible para esa extensión automática y también de que hayas aplicado, hayas sometido tu aplicación antes de que se te haya vencido, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si se te vence mañana, tu aplicación tiene que entrar el día de hoy. Okay. Entonces, antes era solamente 180 días, ¿no es cierto? Uno piensa, claro, eso es suficiente tiempo, pero como te acabé de decir, están trabajando en las aplicaciones de casi hace un año. Entonces, por toda la abogacía que muchos hicieron, Inmigración ahora está dando una extensión de 540 días. Wow. Eso es un cambio inmenso, eso es algo que no solamente, claro, ayuda a todos los inmigrantes, pero yo creo que aquí la comunidad latina es muchísimo más importante porque, pues desafortunadamente, siempre estamos a la vista de inmigración, ¿no es cierto? Entonces, el cambio es para las aplicaciones nuevas de que te dan los 540 días. Si tu aplicación en estos momentos estás esperando, te van a añadir 360. Entonces al final terminas con los mismos 540, pero pues una diferencia dependiendo si ya aplicaste o vas a aplicar. Entonces, perdón, entonces los 540 son para una nueva aplicación y los 360 son para una renovación. Exactamente, porque al principio te daban los 180, entonces es para poder igualar, pero yo creo que tal vez es como para que sea justo y no que porque habías aplicado antes, entonces tal vez te dan más días, pero claro, por favor, cada uno cuando vayan a hablar con el abogado, hay cosas específicas y también acuérdate que ahí tiene que ser elegible para una extensión automática. Claro, claro. Y por eso voy a enfatizar otra vez que trabajar con un abogado, yo, en mi opinión, es muy importante y yo creo les da una mejor oportunidad también para que puedan sacar ese permiso, en mi opinión. Absolutamente. Y algo, otra información general sobre los permisos de trabajo. El permiso de trabajo te da una oportunidad también de que te den un número de seguro social. ¿Okay? El seguro social va a decir que pues es válido con la tarjeta del permiso del trabajo. No te da un estatus inmigratorio, entonces no es una forma de poder salir o entrar y eso lo va a decir en la tarjeta, pero lo bueno es que por lo menos aquí en el estado de Illinois te da chance de poder aplicar para una licencia temporal, ¿no es cierto? Entonces, no estoy segura en otros estados, pero eso es uno de los beneficios. También perdón, ¿y la licencia temporal es de manejo o de cuál licencia? Sí, de manejo, una licencia para manejar, que pues es muy importante porque la mayoría, si trabajan en construcción o en restaurantes, normalmente pues son en los suburbios y no hay mucha transportación
Bueno, si tú eres una mamá que necesita llevar a tus hijos o lo que sea, pues siempre hay miedo de manejar tal vez sin licencia y Sí, pues claro. sabemos que por necesidad se tiene que hacer. Y entonces es un beneficio no solamente legalmente, pero también como una paz mental de que si te llegan a parar o algo, vas a estar bien. Claro, claro. Es muy bueno saberlo. No sabía que ese era un beneficio Sí, también del sí. permiso. Y también, claro, nunca, por favor, no vayan a trabajar sin un permiso de trabajo, pero es muy importante de que si llegan a trabajar con eso, cada uno tiene el derecho a que les paguen. ¿Okay? Es algo que nosotros vemos en nuestra organización, que tal vez utilizan el estatus inmigratorio para presionar o intimidar a los inmigrantes de que no les van a pagar, pero ahí eso también los puede hacer elegibles para alguna petición de inmigración. Entonces, claro, entendemos el susto de decir, bueno, es mejor no tener problemas acá, pero también entiendan que ustedes también tienen derechos pues de empleo que tienen que pagarles. Claro que sí, sí, es un tema muy importante y creo es un tema que queremos enfatizar en cada ramo de ley, ¿verdad? Es que solo porque no tengas estatus de ciudadano o residente no quiere decir que no tengas derechos en este país. Absolutamente. Sí, claro que sí. Ok, muy bien. Gracias. Y luego, otra pregunta. ¿Cómo has visto que estos temas, los del permiso del trabajo y tal vez lo de la tardancia ahorita con inmigración, cómo esté impactando eso más o diferente o de manera diferente a la comunidad latina, quizás de manera diferente que a otro grupo demográfico? No, claro. Bueno, yo creo que para nosotras específicamente es algo personal, ¿no es cierto? Y también es algo grande en nuestra ciudad aquí en Chicago, una Ujú. comunidad bien grande latina. Entonces, la forma que lo afecta es que limita mucho a pues, nuestra comunidad latina de poder tener un trabajo que les pague bien, ¿no es Mm. cierto? Entonces vemos de que toman trabajos tal vez bajo de la mesa, entonces no tienen los mismos recursos. Yo creo que también, bueno, voy a hablar un poco como lo he visto en los menores que se vuelven, bueno, tienen la mayoría de edad. Eh, También es una forma como de estigma, ¿no es cierto? Sí. Hay un estigma de que hay inmigrantes que vienen acá a tomar los recursos del gobierno, pero la realidad es que están en un ciclo que no los deja ayudar. Ujú. Tenemos menores que vienen acá para poder trabajar y proveer en la familia, ya sea en Centroamérica o en Colombia, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, pongámonos a pensar, eso en sí afecta a cualquier inmigrante si tiene algún familiar que quiera ayudar, que yo creo que son muchos acá. Como también, como hay una comunidad tan grande, inmigración puede ser de que vea o vaya a ciertas ubicaciones, pongamos, pueden ir a donde están las cosechas, en donde están las obras de construcción. ¿Por qué? Porque normalmente los inmigrantes en la comunidad latina hay muchos trabajadores ahí. Mm. Entonces, es mucho más peligroso para ellos si tal vez no tienen un permiso de trabajo, ojalá no, ¿no es cierto? Pero hay veces que tienen que utilizar un permiso de trabajo falso. Entonces, eso los Mm. pone mucho más riesgo que si esta espera no fuera tanto, entonces esta gente puede ser, tienen los mismos trabajos, ¿no es cierto? Porque pueden pagar muy bien, pero se les quita ese miedo de que tal vez en algún momento puedan ser detenidos. Claro. Y perdón, ¿y cuáles serían los riesgos de trabajar sin el permiso? Eh, bueno, bueno, lo primero es que si eres mayor de edad, te pueden detener Ok. y puedes ir a un centro de detención
que desafortunadamente muchos sí se parecen a cárceles, no es un centro de detención para menores, que sí tienen recursos como para estudio y tratar de cuidarlos, pero el riesgo más grande es que los puedan detener. Ok, claro, entonces es muy importante, ¿verdad? Que intenten Absolutamente, tener sí. ese permiso, claro. Muy bien, entonces, y sé que hemos tocado un poquito en este tema, pero quisiera saber tu opinión de en qué circunstancias o cuándo sería más beneficioso para alguien acercarse a ti, por ejemplo, como abogada para ayudarles en ese proceso. Claro, yo creo que dependiendo, bueno, hay muchos que entramos sabiendo que nos vamos a quedar, ¿no es cierto? Ujú, Como hay unos que tal vez entramos y después circunstancias dicen, no, yo creo que es mejor quedarnos acá por algo. claro. Entonces, en el momento de que esa decisión, digamos, ok, me quiero quedar aquí o no y Ujú, quiero trabajar, ¿qué puedo hacer? Eh, por favor, busquen a un abogado o por favor o hagan su investigación para ver si califican alguna categoría de poder ejercer, bueno, poder trabajar acá. Normalmente la categoría es basada por alguna otra aplicación, ya sea una petición por tu esposo o tus papás, o tienes una aplicación de asilo, una petición de visa de tráfico. Entonces, eso es lo más importante, es ver qué categoría, ¿no es cierto? ujú. Puede ser de que no califiques para algo en estos momentos, pero puede ser que en el futuro sí, entonces estar pendiente de eso. Y también tengan en cuenta de que un abogado no es el único, es especialista en esto. Y me explico, es que si quieres la opinión de otro abogado, a ver si ellos piensan que tal vez eres elegible para otra categoría, lo recomendaría, en Ujú. verdad. Pero pues no todo el mundo puede trabajar, desafortunadamente, así quieran hacerlo. Claro que sí. Entonces, una pregunta que ahorita pensé en ella. Si la persona que está aplicando para el permiso está fuera del país, ¿sí pueden aplicar o tienen que ya estar dentro de los Estados Unidos para aplicar? Esa respuesta, Oh, discúlpame, perdón. no me la sé en Oh, ok, específico, pero yo creo que la respuesta en eso es en las instrucciones de cada aplicación. ujú, Ahí dice que sí puedes aplicar al mismo tiempo con, ¿no es cierto?, el permiso de trabajo. Los que nosotros hacemos, el asilo, ese tenemos que esperar 180 días para poder aplicar y el asilo se hace adentro de los Estados Unidos. ok, Pero si alguien tiene preguntas específicas sobre eso, me pueden mandar un correo electrónico. Yo sé que al final vamos a dar más información y yo puedo buscar, ¿no es cierto? Por lo menos dirigirlos a alguien que les pueda dar esa respuesta, si es la pregunta que tienen. claro que sí. Ok, entonces otra pregunta. ¿Hay algunos conceptos erróneos que crees que tiene la comunidad latina con respecto a estos temas y específicamente para obtener un permiso de trabajo y cómo disiparías esos conceptos erróneos? Sí, bueno, yo creo que lo primero es el que, bueno, yo quiero trabajar, entonces puedo trabajar, Mm, ¿cierto? Y las mejores intenciones, desafortunadamente, no te van a, ¿no es cierto? No califican para poder hacerlo legalmente. claro. Entonces, tampoco porque has estado aquí cierto tiempo, entonces significa que tienes algún tipo de estatus. Se tiene que hacer una aplicación, ¿ok? Ujú, También, como dije, tiene que ser por algo específico. No es solamente porque yo quiero, porque me ofrecieron un trabajo. Um, para eso es bueno hablar con el abogado, porque pues sí hay visas de trabajo específicos, pero pues eso es una ley de derecho que yo no ejerzo. Entonces, esa puede ser una de las formas, pero yo creo que hay mucha gente que cree que, bueno, yo quiero venir a trabajar, entonces lo puedo hacer. O si pago taxes, entonces estoy bien. mm, Claro, excelente que puedan pagar los taxes, pero
de todas formas lo están haciendo, pues no bajo la ley. Claro. También, discúlpame, tienes... Oh, no, Adelante, adelante. hablando sobre las esperas, no es, ¿no es cierto? No es que los abogados no estén haciendo nada sobre los casos, no es que sea algo específico en el caso de esa persona, de que no haya dado la evidencia necesaria. Es la o sea, está afectando a miles y está afectando a a todas las aplicaciones. Entonces, no es solamente las de trabajo. Claro, las de trabajo obviamente han sido afectadas mucho más, pero es algo de que no es algo que va a pasar de la noche a la mañana. Desafortunadamente, el proceso de inmigración es muy largo, no solamente una aplicación del permiso de trabajo, pero entonces es tener en cuenta de que si es un proceso largo y que pues no tienes que esperar para los beneficios, pero no es pensar de que mi caso no lo voy a ganar porque se están demorando mucho. Claro. Desafortunadamente así es como es en estos momentos. Sí, y me imagino que teniendo a un abogado que te esté guiando y ayudando con el proceso, pues puede también ayudar a que el proceso sea un poquito más rápido. Aunque vaya a ser un proceso tardado, al menos sabes que la aplicación que estás mandando tal vez tiene mejor oportunidad de estar correcta y no tener que corregirse luego también, me imagino. Claro, y otra información, digamos, si el caso, inmigración pone ciertos tiempos, ¿no? Digamos, las aplicaciones del año pasado eh, las están procesando de ciertas semanas hasta ciertos meses. Entonces, si tu aplicación está en la fecha que están trabajando y está fuera de ese tiempo, entonces tú puedes como hacer una petición para ver, para revisar qué es lo que está pasando, si te pueden dar un estatus. Pero pues eso también es como si contestan, porque también tienen muchas peticiones la gente tratando de averiguar qué es lo que está pasando. Entonces, sí hay forma, ¿no es cierto?, que el abogado, como dijiste, pueda hacerlo un poquito más, te dé calma o el proceso sea un poco más suave. Entonces, ellos pueden revisar después de ese tiempo, pero pues a ellos lo limitan hasta que llegue, digamos, después de 6 meses. Y la persona, pues como te dije, puede estar tratando de buscar un trabajo o tiene que tener el permiso o si no lo pueden echar de donde están en estos momentos. Entonces, pero por lo menos si hay algo que se puede hacer. También algo que les recomendaría a todos es pedirle el número del recibo de una aplicación, de cualquier aplicación, porque se puede revisar el estatus por internet. Entonces, eso también le da al cliente como las riendas de que crea que pues por lo menos vea qué es lo que está pasando en el caso y si hay algún cambio pues de una vez lo ven ahí en la pantalla. Claro que sí. Entonces, en cuanto les dan el permiso, ¿pueden automáticamente empezar a trabajar? Sí. Ok, muy bien. Bueno, esperemos que la tardancia de inmigración, esperemos que mejore con el tiempo, pero nunca se sabe con, con eso y con inmigración especialmente. Sí. Y como dije, lo bueno es que automáticamente si pides, te dan el seguro social. Entonces, llegan en 2 sobres separados, puede ser que lleguen el mismo día, puede ser que lleguen 1 o 2 semanas, pero es pendiente también pues, de que les llegue el seguro social. Claro, y es un seguro social que no les da estatus, pero les da la habilidad, por ejemplo, de poder trabajar. De trabajar, ok, muy bien. También, pues, para los menores les da la habilidad, bueno, los adultos también, de aplicar para beneficios si son elegibles. ¿Cierto? También es muy bueno para y eso. para los que no sepan, ¿cómo qué beneficios podrían ser? Beneficios médicos, tal vez asistencia pública. Hay programas que no necesitan, ¿no es cierto?, un seguro social porque se sabe que tal vez no lo puedes tener por el estatus inmigratorio, pero por lo menos el servicio médico para los menores, pues es mucho más fácil si tú tienes un seguro social que ellos puedan darlo ahí.
Claro. Pero sí, lo bueno es que o sea, lo necesitas para poder trabajar y poder pagar tus taxes. Ok, gracias. Ok, cambiando un poquito de tema, me encantaría saber qué es lo que encuentras tú más gratificante de tu trabajo y especialmente de trabajar con la comunidad latina. Claro. Bueno, primero, para mí específicamente son los niños. Yo creo que tanta cosa mala está pasando allá afuera que poder hablar con una persona, bueno, un niño inocente, por lo menos te cambia un poquito. Ahora, está la otra parte que pues desafortunadamente sí nos hablan de la violencia que está pasando en nuestros países. Entonces, también me enseña a mí de nuestra cultura, ¿no es cierto? Yo nací en Colombia, entonces antes de llegar acá, pues yo no sabía mucho sobre cómo es la cultura en Honduras o la cultura de Ecuador, ¿no es cierto? Sí, Entonces, eso es lo más chévere, es poder enterarme de nuestros países, de también poder conocer sobre la música, lo que le gusta a los niños y también conocer a los familiares acá. Em, yo creo que también está la parte personal, está la parte de poder hablar nuestro idioma mm, todos los días, sí, porque cuando yo estaba estudiando o cuando estaba trabajando en derecho de familia, el español era por ahí, una vez al día, una vez a la semana a veces, pero acá es chévere poder hablar con los niños en español porque te da esa forma de, bueno, tener una conexión con la persona, no tener que utilizar un intérprete. claro. Um, Y y yo creo también, ellos se sienten más cómodos también, y ¿verdad? yo creo, Sentir, sí, sentir eso en común contigo. Sí. claro, y yo creo que también ver que la comunidad sigue creciendo y Mm, poder informarlos de sus derechos, ¿no es cierto? claro. Cuando nosotros hablamos con los parientes de los niños, tal vez nos cuentan cosas que nosotros les enseñamos a los menores de que no, esto nunca debe haber pasado. Y estoy hablando más como hablar con inmigración. Mm, Nosotros les explicamos que ellos tienen el derecho a no decir nada y mm, pueden decir que no quieren hablar, pero hay muchos adultos que esas presentaciones pues de la información no se les dieron, entonces tal vez de miedo ellos hablan o hacen algo que cualquier persona que haya tenido un abogado les han informado, pero desafortunadamente ellos no tuvieron eso. Entonces es chévere poder ser parte de una comunidad, de seguir ayudando y pues inmigración en los últimos años, bueno, siempre, pero yo creo que en los últimos años ha sido tan negativa ujú. que es bueno poder ser la persona que diga, bueno, estos son tus derechos, pueden haber cosas positivas en estos momentos y vamos a ver cómo te podemos ayudar. Claro que sí, es un proceso difícil, pero hay momentos donde se puede hacer un poquito más fácil para alguien Uh y -huh, es exactamente lo que estás haciendo con tu uh -huh. trabajo y se te agradece mucho. Gracias. Entonces, Vivian, gracias por toda la información y por platicar con nosotros sobre de estos temas. Y yo sé que hay muchísimos más temas, especialmente sobre la inmigración, y espero que en una futura entrevista platiquemos un poquito más, tal vez de tu trabajo Uh -huh. específicamente con los niños y el proceso de asilo, que también creo son temas muy importantes. Claro Ah, que sí. entonces, si un cliente o alguien que esté viendo esta entrevista quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo haría? Claro, bueno, yo como trabajo en un proyecto específico, los clientes de nosotros vienen del gobierno, ¿no es cierto? Pero mi correo electrónico me pueden contactar directamente con una pregunta y yo los puedo guiar a ver alguna referencia, ya sea en la organización de nosotros o otra. Ese es BN de Natalia, mi apellido Millán, arroba heartlandalliance.org, o pueden ir a la página de internet, discúlpame que la tengo acá,
Claro. que se llama immigrationadvocates.org, y ahí puedes poner la ubicación donde estás buscando un abogado y también puedes poner el tipo de información que estás buscando. Entonces, una petición familiar, asilo, un permiso de trabajo. Y ahí te van a salir la información, las páginas web, incluyendo la del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes. Muy bien, gracias. Y para los que estén viendo, esa información la vamos a poner en la descripción del video de YouTube. Yo sé que es bueno, especialmente el sitio de internet es un nombre largo, entonces lo vamos a escribir para que lo puedan ver también. Por favor, sí. Claro que sí. Muy bien. Entonces, Vivian, otra vez muchísimas gracias por estar aquí y platicar conmigo hoy. Y de verdad, de todo corazón, gracias por el trabajo que haces y a todas las personas que has ayudado. Gracias. No, gracias a ti y muchas gracias, porque yo creo que esta serie es muy importante para nuestra comunidad. Yo creo que hay muchos que tal vez tenemos un poquito de conocimiento y yo también aprendo todos los días. Entonces es chévere por lo menos poner bueno, esas charlas allá. Y también hay cosas que uno no piensa que, ay, sí, yo debería hablar con alguien sobre esto. Entonces, Sí, muchas claro. gracias a ti. Oh, Porque sí. necesitamos estos tipos de series para nuestra comunidad. Gracias. Y en el futuro yo creo, nosotros también vamos a platicar otra vez, estoy Yo creo segura de que sí otros también. temas. Ok, muy bien, gracias. Bueno, te me cuidas. Gracias a todos. Adiós.